chicas, les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Hoy es martes de moda y vamos a tejer un lindo cuello a 2 agujas, todo en punto elástico. Este es el cuello más fácil que haya tejido en mi vida y para las chicas que quieren iniciar en el tejido a 2 agujas, les cae de perlas. Así que, manos al tejido. Para tejer este lindo cuello voy a usar lo siguiente. Aquí tengo 3 colores de lana jazmín. Ustedes pueden usar cualquier lana que sea del mismo grosor. Miren. Este es un matizado precioso. Y tengo 2 colores que le combinen. Ustedes van a usar lo mismo. Un matizado y 2 colores que le combinen. Aproximadamente van a ser unos 70 gramos por cada lana. Vamos a tejer con un par de agujas de número 4. Pueden ser circulares o pueden ser normales. Eso dejo a su criterio. Voy a usar tijeras y una aguja lanera. Miren, amigas, cuando yo les digo que vamos a hacer un trabajo súper fácil es porque es súper fácil. Así de sencillo. Vamos a tejer 3 tiras con punto elástico cada una y cada tira va a tener 72 centímetros. Son 3 tiras en color diferente. Como les dije al principio, las lanas que vamos a usar. Ustedes pueden usar el tipo de lana que gusten y el color que gusten. Siempre y cuando para que luzca el modelo, tiene que ser 2 de un color diferente y una en matizado para que se vea el contraste del trabajo que vamos a hacer. Entonces, vamos a montar 20 puntos y lo hacemos de esta manera. Hacemos un nudito de inicio parecido al que hacemos cuando tejemos a crochet. La diferencia es que este punto aquí sí cuenta. Lo hacemos entonces así. Pasamos la aguja por el punto, tomamos una lazada y sacamos. Montamos a la aguja. Lazada, pasamos por el punto y montamos a la aguja. Lazada, pasamos y montamos a la aguja. Lazada, pasamos y montamos a la aguja. Lazada, pasamos por debajo del punto y montamos a la aguja. Lazada por debajo del punto y montamos a la aguja. Súper facilito. Así, lazada, paso y monto a la aguja. Yo monto los puntos de esta manera porque primero es más fácil, más práctico y desperdicio menos el hilo. De la manera tradicional a veces me tocaba volver a zafar porque me quedaba, no calculaba bien el hilo y me quedaba mucho. Entonces yo lo hago así, dejo a su criterio. Vamos a empezar entonces con la primera vuelta. Como es primera vuelta, obviamente el primer punto sí lo tejemos. Y vamos. Un derecho, un revés. Un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés,
un derecho, un revés, derecho, revés. Así hasta terminar la vuelta. Una vez tejida mi primera vuelta, volteamos obviamente. Y a partir de la segunda vuelta el primer punto lo paso sin tejer, pero en la dirección que viene. Es decir, si está al derecho o revés igual. Entonces paso y tejo el punto al revés. Obviamente donde está derecho vamos a tejer al derecho y donde está revés, al revés. Entonces aquí derecho, aquí revés. Derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho y revés. Ahí está nuestra segunda vuelta. Vamos a hacer una más. Paso el primer punto sin tejer y luego revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho. Así de fácil ustedes van a terminar las vueltas necesarias hasta tener 72 centímetros con un derecho y un revés. Punto elástico. Ya nos vemos. Bien, amigas, ya he tejido mis 3 tiras y he colocado de esta manera. He puesto unos imperdibles sosteniendo para poder hacer el cruce. El color más oscuro lo voy a poner en el lado derecho, en el medio, el matizado y el más clarito en el lado izquierdo. Ahora vamos a hacer un trenzado. Así. Vamos a ir formando una trenza con nuestras tiras. Así. Así, hasta donde nos den las tiras. Ahora, en la parte final debemos hacer que coincida para el momento de coser. Esta, como está en el medio, va a ir acá. Y como hemos cruzado, obviamente el gris iría con el rosado y este rosado de acá con el gris de aquí, para poder hacer la unión. Cada unión va a ser individual, es decir que primero uno esta, luego la del medio y luego la de acá. Bien, amigas, cuidando que no se desarme mi cuello, he pasado cada imperdible a la unión correspondiente. Ya uní este lado. Ahora me toca unir el del medio. Y luego vamos a unir el de acá. ¿Sí? Así deben colocar a fin de que no se les dañe su trenzado. Voy a unir este de aquí y luego ya les indico este de acá. Ya he unido los dos lados. Y ojo, no se olviden que la única que va con el mismo color es la del medio. Acá va rosado con gris y acá alternado gris con rosado. Entonces vamos simplemente a unir igual que hice
con estas tiras. Me voy por aquí. Así. Súper facilito. Ahí. Este es el cuello más fácil que pueden tejer, especialmente si son principiantes. Ustedes pueden ir ensayando este tipo de modelos sencillos y después ya pueden ir aprendiendo más puntadas y más difíciles hasta que puedan hacer prendas mucho más grandes y más complejas. Así. De esta manera fruncimos un poquito nada más para templar el hilo. Así. Ahí. Así. Miren lo facilito que es. Así. Ahora simplemente vamos a rematar. Así. Ahí. Y luego estos hilos vamos a perderlos en medio de la costura. Al igual este de aquí. Bien, amigas, una vez que ya hemos unido cada tirita, vamos a dar la vuelta con mucho cuidado hacia el derecho. Ahí. Y vamos acomodando simplemente . Así. Y miren cómo nos ha quedado nuestro lindo cuello trenzado. Ahí está. Miren qué bonito. Obviamente las costuras las van a ubicar en la nuca. Y ahí está. Pero por cuestión de espacio aquí es un poco difícil apreciarlo bien, así que dentro de poco ya van a ver cómo quedó.
pareció, amigas? ¿Verdad que es súper facilito? Ya vieron ustedes. Es cuestión solamente que se pongan las pilas y pongan atención al momento de los cruces y la unión, nada más. De ahí no es cosa del otro mundo, ya vieron ustedes, todo es en punto elástico. Déjenme en los comentarios qué más desean ustedes tejer en Martes de Moda, que a todas trato de leerles y trataré de complacerles. Si les ha gustado este video, denle dedito arriba y muchas gracias por seguirse suscribiendo a mi canal, activando la campanita para que YouTube les notifique de mis nuevos videos. Y yo no les canso más porque estoy preparando maravillas para ustedes. Ya mismo se acerca la Navidad, miren qué rápido pasó el tiempo. Así que desde ahorita más bien estoy ya preparando todo para que luego no me coja el apuro ni el tiempo y ya no pueda terminar toda mi colección. Así que deben estar atentas porque muchas sorpresas se vienen, amigas. Ya nos vemos. Bye.